Bueno, para hacer esta pollera vamos a necesitar poquitas medidas. Lo principal es marcar la cintura en el cuerpo con un elástico o un hilo. Vamos a marcar la cintura y necesitamos el contorno de cintura, que lo marcamos justo donde está el elástico. Después vamos a necesitar el contorno de cadera. Esta medida la vamos a tomar en la parte más saliente de la cola. Ahí. Y la última medida que vamos a tomar es el largo que va a tener nuestra falda, que nos vamos a fijar desde la cintura hacia abajo cuánto quiero que mida esta pollera. Bueno, para hacer el molde de esta pollera tipo campesina, lo que necesitamos es primero definir el largo de la tela, cuánto va a medir mi pollera y la amplitud que yo quiero que tenga. Yo lo voy a hacer aproximadamente de 1,5 m de largo, así que en ese caso voy a necesitar 2 veces esa medida de largo de tela. Es decir, si mi pollera va a tener 1 metro de largo, voy a necesitar mínimo 2 metros de tela, porque los volados que le voy a hacer, para poder fruncirlos bastante, no me va a alcanzar sacando las partes una sola vez en el ancho total de la tela. Voy a tener que repetirlo. Entonces, yo acá voy a suponer que esto es 1,5 m y a ese largo lo voy a dividir en 3 partes y a cada una de esas 3 partes le voy a dar la altura que más me guste. Lo ideal es que la de abajo siempre sea la más alta, la del medio intermedia y esta más chiquita, pero puedo ir jugando. Yo acá voy a marcar la parte superior, acá la intermedia y ya me queda la de abajo. Por ejemplo, en este caso yo puedo hacer la pieza de abajo de 40 centímetros, esta de 35 y esta de 30, y ahí ya tengo 1,5 m. Ahora tengo que decidir los anchos. En la parte superior necesito mínimo tener el contorno de cadera en el ancho de la tela. Es decir, si yo tengo 90 centímetros de contorno de cadera, ese es el contorno total que va a tener esta pieza. Así que si yo la voy a sacar en 2 piezas, una delantera y una trasera, cada una de esas piezas va a tener 45 centímetros. Lo ideal es darle unos centímetros de holgura, así que podemos redondear en unos 47-48 centímetros. Ahora, la pieza intermedia vamos a necesitar que tenga el doble del ancho de la pieza superior. Así que si esta pieza tenía 45, bueno, 48 en este caso, la intermedia va a tener un poquito más de 90. Recuerden que siempre estoy hablando de el frente o de la espalda, no del total del contorno. Entonces esta podría venir por acá. Vamos a ponerle 96. Y la de abajo tendría que ser el doble de esta pieza intermedia. Acá tenemos que tener en cuenta el ancho total de nuestra tela si nos permite llegar a esta medida, ¿sí? Porque serían casi 2 metros y la mayoría de las telas viene de un poquito menos de ancho. Así que o tendríamos que buscar telas doble ancho, o la otra opción es en la pieza de abajo darle el ancho total que tiene mi tela. Es decir, que si mi tela tiene 1,60 de ancho, yo voy a tener 2 piezas de 1,60, ahí está la de atrás, que en total me darían 3,20 m de amplitud, y a partir de ese 1,60 m buscar un punto intermedio entre esta medida y la primera medida y sacar la pieza del medio. Entonces recordemos que todas estas piezas se sacan por 2, una para la parte del frente y otra para la espalda. Ahora vamos a ver en esos bloques que tengo que agregarle a cada uno de recurso de costura. En el primero, que es el que va de la cintura a la cadera, voy a necesitar hacia arriba 2 centímetros mínimo, o 3 o 4. Esto va a depender del ancho del elástico que yo quiera ponerle.
A los costados 1 centímetro y abajo 1 centímetro también. A la pieza que le sigue, que es la intermedia, 1 centímetro en todo el contorno, uno para unir esta pieza con esta, uno abajo para unir esta pieza con la de abajo y a los costados para cerrar la falda. Ahí está. Y en la última, en la más grande, vamos a tener que hacer también 1 centímetro en los costados, 1 centímetro arriba, ahí, y abajo 2 o 3 centímetros para el dobladillo. Ahora, ya que tenemos el margen de costura calculado, vamos a pasar a cortar la tela. Si la tela no es muy gruesa, algo que les puede ayudar es doblarla, como estoy haciendo yo, sobre sí misma y cortarla toda junta. Listo, ya tengo todas las piezas cortadas. Ahora vamos a enfrentar los derechos de esta manera y vamos a unir las piezas para que nos queden cerradas. Bueno, ahora que ya tengo todas las piezas unidas por el costado, lo que voy a hacer es colocarle el elástico a la pieza superior en la parte de la cintura. Y para eso necesito tener en cuenta la medida que tomamos previamente de cintura. Recuerden que esta parte, la parte superior, la medida que tiene es el contorno de cadera con un poquito de holgura. Así que esto se va a fruncir un poquito acá arriba. Con el elástico lo que voy a hacer es, si yo tengo 80 centímetros de contorno de cintura, por ejemplo, le puedo restar un 10%, me quedan 72 centímetros. Esa es la medida que voy a usar para el elástico. De todos modos, la medida del elástico va a depender de lo que ustedes quieran que les ajuste la falda en la cintura. Puede ser un poquito menos o un poquito más ese porcentaje que le quitemos. Prueben si quieren con el elástico sobre su cintura, cómo les gustaría que les calce. Recuerden que cuando lo aplicamos con la over se puede estirar un poquito el elástico, así que tengan en cuenta eso. Si no se animan a ponerlo con overlock, acá simplemente doblan hacia adentro, hacen una costura con un zigzag o con una aguja doble, dejan una partecita abierta, por ejemplo acá, y luego con un alfiler de gancho pasan el elástico por acá adentro, ¿sí? Y ahí lo ponen de la medida que ustedes quieran una vez que terminaron la pollera. Cuando cortemos el elástico le dejamos 1 centímetro de cada lado para la superposición que necesitamos al unirlo, ¿sí? Esto lo unimos con la máquina recta. Bueno, ahora que ya cosí el elástico de la cintura, lo que voy a hacer es dividirlo en 4 partes iguales. Tomo la parte que cosí recién como referencia de un punto, doblo y estiro hacia el otro extremo. Ahí. Ahora uno estos 2 puntos y donde se dobla el elástico nuevamente pongo 2 alfileres más. 1
del elástico de afuera y otro del elástico de adentro, ahí. Y ahí me quedaron 4 puntitos marcados en el elástico. Lo mismo voy a hacer en la pieza de la falda que va en la cintura. Así que acá donde tengo la costura tengo un punto, voy al otro extremo, marco, acá donde se doblan las telas, marco igual la telita de afuera, ahí, y marco la de adentro. Ahí está. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer coincidir estos puntos del elástico con la tela de la falda. Vamos a marcar acá. Ven que yo ahora cuando vaya a coser al elástico lo voy a tener que estirar para que llegue al punto que marqué con el alfiler. Acá saco este. Ven, para que la tela y el elástico lleguen a tener la misma medida. Ahí. Ahí está. Vamos a la máquina. Voy a colocar el elástico acá. Recuerden que va el elástico tocando la tela por el revés. Acá está el derecho de la tela. Y ponemos borde del elástico con borde de la tela. Si van a usar la overlock y no están muy cancheras con la máquina, les recomiendo levantar la cuchilla para no cortar el elástico. Si ya tienen experiencia, pueden coser tranquilas. Entonces voy a llegar hasta el siguiente punto donde tengo enganchado el elástico y voy a estirar. Voy a hacer un par de puntaditas acá para sostener esto. Ahí. Y ahora voy a estirar el elástico hasta que llegue a la misma medida que la tela. La tela no la tengo que estirar, solo el elástico. Y una vez que logré eso, empiezo a coser. Así me va quedando el elástico, ¿ven? La tela se frunce un poquito. Bueno, ahora que ya tenemos la cintura elastizada, esto lo vamos a dejar en stand-by un ratito y vamos a pasar a fruncir la pieza intermedia y la pieza de abajo. De un solo lado, de la parte de arriba, necesitamos fruncir así la tela y este lado es el que luego se va a unir, por ejemplo, con la parte de la cintura. Esta es la intermedia, esto fruncido, esto sin fruncir. Así que necesito fruncir esta parte. Lo puedo hacer haciendo una costura recta con la máquina de coser y luego tirando el hilito hasta conseguir el fruncido que quiero. Lo puedo hacer a mano haciendo una bastilla y luego tirar el hilo y fruncir, o usar el pie fruncidor y directamente fruncir la tela. Bien, ahora para fruncir lo que voy a hacer es con la máquina en puntada recta, una tensión flojita y la puntada más larga que tenga, que en este caso es 4, voy a hacer una puntadita recta y luego voy a fruncir. Si ven, ya va saliendo medio fruncidita. Bueno, ahora que ya hice todo el pespunte, voy a agarrar uno de los hilos y voy a empezar a tirar para fruncir. Voy a ir frunciendo así hasta que consiga que esta pieza tenga el mismo ancho que la parte de abajo de la pieza con la que lo quiero coser. Traten de no tirar con fuerza, así no se les rompe el hilo.
Bien, una vez que ya tengo todo fruncido y llegué a la medida de la pieza con la que tengo que coser, ahora tengo que hacer coincidir los derechos, así que voy a meter esta pieza por adentro y voy a encarar por el derecho las costuras, ahí. Y voy sosteniendo la tela sin fruncir con la fruncida, haciendo que el fruncido me quede parejito. Así. Y voy a coser las dos telas con la overlock. Bueno, una vez que ya uní la pieza superior con la intermedia, ven cómo se hace el frunce. Vamos a unir la intermedia con la de abajo, de la misma manera. Vamos sosteniendo así y cosemos igual que hicimos con las dos piezas anteriores. Bien, acá ya tengo unidas todas las partes de la pollera. Como pueden ver, acá tengo la cintura, acá está la unión de la primera con la segunda pieza y acá la segunda con la tercera. Ahora lo que nos resta hacer es el dobladillo acá abajo y terminar la cintura. Así que para eso vamos a poner en la máquina el pie de tricot y la aguja doble. El piecito lo vamos a retirar así. Esta uñita tiene que venir por encima del tornillito de la aguja, ahí. Y ahora encastramos el pie. Y para cambiar la aguja voy a sacar esta aguja simple y voy a colocar la doble con la parte chata para atrás. Ahí está. Ahora vamos a enhebrar la aguja. Tiene exactamente el mismo recorrido que hace el hilo una sola vez. Ahí. Y cuando llegamos a la aguja pasamos el hilo por detrás de esa guía y enhebramos la aguja de la izquierda. Ahora con el segundo hilo voy a hacer el mismo recorrido. Voy a pasar los hilitos por el mismo lugar que pasó el anterior. Y ahora voy directamente a enhebrar la aguja. Paso los hilos por dentro de la prensatela, los mando para atrás y ahora vamos a coser. La máquina la pongo en puntada recta con una tensión de 3 o 4, la aguja en 0 y el largo de puntada tiene que estar en una puntada larga, yo la dejé en 4. Para hacer el dobladillo vamos a doblar hacia adentro 2 centímetros o lo que hayamos dejado para hacer el ruedito, yo dejé 2, y vamos a poner la tela con el derecho hacia arriba. Ahí va. Este prensatela, el de tricot, lo que hace es evitar que la tela se estire demasiado, la tela de punto, cuando estoy cosiendo y que después me quede con ondas. Con este prensatelas queda lisita sin estirarse de más. Voy chequeando acá que siempre vayan entrando 2 centímetros. Si no están muy cancheras, esto lo pueden hilvanar antes
y con la marca del hilván por el derecho van viendo por dónde tienen que hacer la costura. Así va quedando el dobladillo. Por atrás me queda un zigzag, como pueden ver. Por adelante un doble pespunte y fíjense cómo estira. Ahí ya tengo el ruedo terminado. Entonces ahora voy a seguir trabajando con la aguja doble y voy a hacer la parte de la cintura. En este caso por ahí nos conviene sacar esta parte de la máquina y trabajar con el brazo libre. Lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro, ahí, la parte del elástico y estirarlo hasta que me quede la misma medida que la tela. No estirar todo demasiado, igual que hicimos cuando lo colocábamos al elástico en la overlock. Entonces voy a doblar así, haciendo que quede bien al ras del elástico la tela acá, y vamos a coser por el derecho. Acá voy a usar de guía el elástico mismo, que se llega a ver cuando estiro, la marquita que hace desde abajo, la marquita que hace en la tela. Entonces, guiándome con el elástico, voy a ir viendo dónde caen las agujas para que no me queden en el medio o no me queden más abajo del elástico, sino que vayan pegaditas al borde de donde termina el elástico. Ahí clavo las agujas y ahora simplemente voy estirando el elástico y haciendo el doble pespunte. Así me queda la cintura terminada. ¿Ven? Queda bien fruncidita por el derecho y por el revés. Ahí va el zigzag de la doble aguja. Así me queda la cintura terminada por el derecho y por el revés con el zigzag. Y por el revés con el zigzag del doble pespunte. Si no tienen aguja doble, esto lo pueden hacer directamente con una puntada de zigzag y también les va a quedar muy bien. Lo mismo que en el dobladillo.